Bueno, muchas gracias, Juana. Quiero contarles que hoy por la mañana compartimos foro con Juana Mancival y a mí me tocó ser moderadora. Así que se va a vengar duramente de mí si me paso de tiempo. Pues agradecer al Joaquín Kiev por invitarme a participar en este foro y a celebrar también en este espacio, porque hemos estado más que celebrando, conmemorando, reivindicando más bien el Día de la Mujer Indígena y sobre todo reivindicando la causa, ¿verdad?, que es la vida de Bartolina Sisa. Es verdad que un día como hoy cayó, fue asesinada por el ejército invasor, pero lo que conmemoramos cuando vidas así finalizan es eso, es todo lo que hicieron, todo lo que lucharon, todo el ejemplo que nos legaron a las mujeres indígenas y no indígenas, a todas. Un ejemplo como el de Bartolina Sisa, que nos viene del sur, pero acá en Guatemala tenemos nuestras propias heroínas de antes y de ahora, ¿verdad? Está Felipa Tzoc, que cayó en Totonicapán, precisamente en esa independencia no lograda, que no tenemos por qué celebrar este septiembre. A Juana Sacón se mencionaba, a Mamá Maquín, más para acá. Tenemos también nuestras propias historias y creo que tenemos un débito, las mujeres en Guatemala, en el sentido de rescatar esas vidas y esos nombres para la historia, para nuestra historia, porque son parte de nuestra genealogía propia, pero también para las generaciones que no son futuras, que ya son un presente. Es un orgullo para mí tratar de compartir la mesa con todas las ponentes, pero sobre todo me entusiasma mucho que una mujer de 10 años esté acá con nosotros y seguramente todas tendremos mucho que aprender de ella. Me han solicitado que participe con cifras. Y la verdad que se me hizo un poco cuesta arriba, porque las mujeres en general, sobre todo las mujeres indígenas, no somos cifras solamente. Detrás de cada cifra, que por cierto son escalofriantes y las vamos a conocer de todas formas porque tienen su razón de ser, detrás de cada cifra hay vidas que están sufriendo fuertes opresiones, hay vidas que han sido sacrificadas, hay vidas que han sido expoliadas, que han sido violadas. Entonces no es tan fácil solo decir este porcentaje de mujeres indígenas muere a diario por causas perfectamente prevenibles en el parto, por ejemplo, que son de las cifras que se conocen. También hay que decir que muchas otras no mueren gracias a que hay otras mujeres indígenas, las comadronas, por ejemplo, cuyos saberes no se reconocen todavía y gracias a las cuales el número de mujeres indígenas que mueren por partos mal atendidos no es mayor. Tenemos también ahí una deuda con ellas, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Que pensemos cuando hablamos de cifras, que las cifras sí nos ilustran los mecanismos de opresión que nos atraviesan a todas las mujeres. A las indígenas, opresiones más, ¿verdad? De opresiones, pero como mujeres a todas nos atraviesan efectivamente sistemas de opresión que se expresan para la sociedad en cifras, pero la sociedad no ha llegado a ver nuestros rostros y eso es importante que nosotras lo saquemos, ¿verdad?
Comentarles que en el tema, ya que estábamos con las comadronas y el tema del acceso a la salud, ¿verdad? Las cifras son escalofriantes para la población en general. Solo de toda la población, un 27% tiene acceso a servicios de salud. Pero ahí hay que seguir el desglose y se vuelve todavía más escalofriante, porque de ese 27%, el 18% es población mestiza. Y solo un 5% de población indígena en general, mujeres y hombres, niñas y niños, son los que tienen acceso a la salud. Pero de ese porcentaje, las mujeres indígenas están todavía por abajo de ese 5%. Y solo son atendidas las que tienen la suerte de tener atención, o con mayor énfasis, si están en el periodo reproductivo. Esas son las cifras, ya las dijimos. Pero eso tenemos que verlo, es nuestra responsabilidad como sujetas políticas y sociales leer por qué son estas cifras así. En este sistema, en este país que se llama Guatemala, ¿por qué sucede esto? Porque es la población indígena la que tiene menos acceso a la salud, y de esa población las mujeres. Hoy en la mañana, justamente en el foro que compartíamos en el marco de la Escuela Mesoamericana de la Red Alforja, hablábamos de que hay una articulación de diferentes sistemas de opresión. En esa articulación de sistemas de opresión, pues digamos que hay algún sistema que pone las reglas del juego. Ese sistema es hoy por hoy en Guatemala el sistema capitalista neoliberal que vivimos. Pero los números ganadores de ese sistema, o sea, ¿quiénes en ese sistema económico que es capitalista y neoliberal, quiénes van a ser ganadores o ganadoras y perdedores o perdedoras? Ese los pone otro sistema que es más antiguo que el capitalismo, que tiene 5.000 años de existencia, que es el patriarcado. El patriarcado determina quiénes van a tener en ese sistema el acceso, pues, a los recursos económicos, eso en primer lugar, ¿verdad? El acceso a derechos, ¿verdad? Al derecho a la salud, que ya lo hemos mencionado, por eso las cifras son como son, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda digna. Y si analizamos así, porque acá tengo otras cifras, las cifras, vemos que efectivamente ahí hay un sistema que está siendo injusto y desigual para todas y todos, pero que en ese todas y todos, ¿verdad?, las mujeres indígenas llevan la peor parte en términos de lo que en sus cuerpos se concreta de opresiones de estos sistemas. Y está el otro sistema que en Guatemala sí se articula como sistema, que es el racismo, porque está estructurado en las diferentes instituciones de la sociedad y del Estado, ¿verdad? Tenemos un Estado neoliberal, tenemos un Estado patriarcal, pero tenemos un Estado racista, visceralmente racista, digamos, ¿verdad? Y eso no es casualidad, es también fruto, nada es casualidad. Hoy justamente, en esta semana que he estado buscando textos para esta exposición, me encontraba con la Declaración de Mujeres Mames de Huehuetenango para el Foro Social América aquí en Guatemala, y ellas identifican todas estas condiciones actuales que viven las mujeres indígenas como un proceso.
pero no solo las condiciones de opresión, sino también las condiciones de resistencia y de rebeldía, porque no hay que hablar solo de las resistencias en las que estamos todas. Las resistencias, pues eso, nos ayudan a resistir, pero lo que necesitamos es cambiar las cosas, entonces tenemos que rebelarnos contra estos sistemas que ya les mencionaba, que están articulados, pero no están articulados en la nada. Esa articulación se concreta en los cuerpos de las mujeres y hombres que vivimos, bueno, para colocarlo en Guatemala, ¿verdad?, en nuestros países o en nuestro continente latinoamericano. En cuanto a educación, allí sigue operando toda esta articulación, y esto es importante y es lo que quisiera dejar, ¿verdad?, que no estamos hablando solo de un sistema, no estamos hablando solo del racismo o solo del neoliberalismo, sino que las causas de que el mayor porcentaje de analfabetismo esté en lo rural, para empezar, en esas divisiones de urbano y rural, de eso rural en el mundo indígena, y en el mundo indígena en las mujeres indígenas. Eso es porque, igual como vimos en las cifras de la salud, allí también, o sea, en todo se va a expresar esto grotesco, digamos, del sistema, porque sigue operando y eso se concreta en nuestras vidas y cuerpos, y ya conocemos, creo que todas aquí podríamos hablar de las diferentes costumbres que privilegian que sean los niños, aunque se esté en las condiciones de pobreza mayor, si hay la oportunidad de que alguien estudie en la casa, ese será el hijo varón, en la mayoría de casos. No digo que en todos, ¿verdad?, en nada de esto hay que ser totalitario ni absolutista, por supuesto que hay sus excepciones, honrosas excepciones, pero esas son las cifras reales y concretas que se manejan, ¿verdad? En cuanto a educación, los indígenas entre 15 y 31 años presentan un promedio de 3.5 años de escolaridad. Sin embargo, en la población no indígena, lo que hay de escolaridad son más o menos 6.3 años. Esto significa que la mayoría de población indígena solo accede al tercer año primario, con lo cual pues es saber leer y escribir. Sin embargo, como ya decía, ya tenemos a mujeres y hombres indígenas pues que han logrado avanzar a lo académico, que han logrado avanzar en lo político, que han logrado avanzar hacia y postular además las reivindicaciones propias de su condición como pueblos indígenas. Sin embargo, pues todavía esto no se traduce en transformaciones para las poblaciones, y lamentablemente, como siempre sucede, ¿verdad?, muchas veces también estos líderes y lideresas son cooptados por el sistema, ¿verdad?, y hacen la ilusión de que ya las reglas cambiaron, y las reglas no han cambiado, y eso pues algunas estudiosas del feminismo le han puesto un nombre, ¿verdad?, tanto para la experiencia de las mujeres en su acceso a posiciones de toma de decisiones y de toma de poder, como para los pueblos indígenas, ¿verdad? Amelia Valcárcel, sin ir más lejos, le llama eso el techo de cristal, ¿verdad?, y habla de las mujeres florero, que son estas mujeres que efectivamente están, para no ir muy lejos, en la vicepresidencia de la República, y que en realidad no está haciendo ninguna función que realmente nos favorezca ni a las mujeres ni a la población en general. En el año 2000, estas cifras son sacadas del
un artículo del economista Carlos Barrera, que en 2007 hacía un estudio sobre la situación de las condiciones de la población en Guatemala. En el año 2000, solo el 53% de la población indígena entre 15 y 64 años podía leer, escribir en español. Y esto se compara con un 82% de población ladina que sí podía leer y escribir en español, ¿verdad? Y bueno, en fin, la encuesta nacional de condiciones de vida, la ENCOVI, ¿verdad?, nos habla de la población que vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza y hace esas divisiones, ¿verdad? Un 51% de la población en Guatemala vive en pobreza. Esto es más o menos, hoy por hoy, alrededor de 7 millones de personas. Ya somos casi 14, entonces hay que considerar eso. De este 51%, un 15% vive en pobreza extrema y un 35% en pobreza no extrema. Pero esa pobreza, vuelta otra vez, sigue concentrándose, por un lado, en el área rural de Guatemala, en la población indígena, ¿verdad? Un 72% de la totalidad de esa pobreza está en el área rural y solo un 28% está en lo urbano. Y de esa ruralidad, pues el 51.5%, ¿verdad?, son mujeres que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Y otra vez, los números no son inocentes, los números nos hablan de cómo están articulados esos diferentes sistemas de opresión en las vidas y los cuerpos de las mujeres. También nos hablan de las raíces históricas de esos sistemas de opresión y de esas condiciones de opresión que no han impedido que las mujeres estén presentes en las diferentes luchas sociales en todos los tiempos. Y aquí, cuando hablo de todos los tiempos, hablo de 500 años para atrás. Mujeres que fueron víctimas de violencia sexual durante la invasión española a nuestro continente, pero mujeres que también se rebelaron, que lucharon, que intentaron en periodos posteriores, lo que estaba mencionando, ¿verdad?, una independencia, que estuvieron presentes en movimientos independentistas indígenas, no criollos, que es el que se conmemora oficialmente en Guatemala, ¿verdad? Comunidades de mujeres que estuvieron alzadas y que se convirtieron en sujetas de rebeldía. Si acudimos a este estudio que hace Severo Martínez, que se llama Motines de Indios, ¿verdad?, y hay que ver desde dónde lo lee él, ¿verdad?, como amotinamiento. Bueno, todas las lecturas hay que someterlas siempre al ojo crítico, pero lo que nos ilustra en ese libro, si se lee, hay mujeres, no solo en las rebeliones que hay, para mí rebeliones, no amotinamientos. El término amotinamiento tiene como un calificativo allí que no vamos a cuestionar aquí a don Severo, ¿verdad? Qué bueno que escribió y nos dejó registro de toda esa movilización que expresa que esa invasión, esa conquista no fue fácil para los invasores, que aquí hubo resistencias, que hubo luchas, que hubo un derramamiento de sangre fuerte y que las mujeres estuvieron presentes en esas luchas y en esas rebeliones
contra el sistema invasor, contra la colonización que se cernía sobre nuestro territorio en aquellos años. También hubo mujeres que resistieron y que lucharon en contra de las acciones de la revolución liberal, que se llama, ¿verdad?, en la cual estuvo al frente don Gustavo Rufino Barrios, y hay registro también de cómo estas mujeres idearon estrategias para evitar los derramamientos de sangre. Hay imaginarios muy perversos que se construyen contra mujeres indígenas. Una de ellas, y tenemos que aprender a estudiar la historia, es la Malinche, y ha quedado, por ejemplo, como un descalificativo llamarle a una persona malinchista cuando le gustan mucho las cosas de los extranjeros, ¿verdad? Y la Malinche, nos hablan otras recuperaciones históricas, fue una negociadora que quiso evitar el derramamiento de sangre. Y hay que conocer las estrategias de resistencia de las mujeres, de las cuales no hay cifras, por eso es que yo me resisto un poco a las cifras, pero que ahí están. Y aunque no hayan sido muchas, las que hayan sido, no es como dicen que la excepción confirma la regla, la excepción niega la regla, más bien. Y saber y conocer para nosotras que las mujeres estuvimos presentes en todas las gestas emancipatorias de nuestro país es significativo. Me quedan 3 minutos y quiero referirme a una lucha en la cual he estado involucrada en lo personal, pero también desde mi organización, que es UNAMG, que es el tema del acceso a la justicia para las mujeres sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto armado. Ese trabajo de acompañamiento lo realizamos desde hace varios años en alianza con otras organizaciones, y allí hay cifras, pero no son todas las cifras. En la Comisión del Esclarecimiento Histórico y en el informe del REN hay efectivamente cifras de mujeres que relataron haber sido víctimas de violencia sexual. Sin embargo, ni uno ni otro informe dieron cuenta de recomendaciones por este hecho. La mayoría de los hechos allí relatados, un 88% de los casos allí relatados, son de mujeres indígenas que fueron víctimas de violencia sexual en el conflicto armado. Nosotras no tenemos más que 122 testimonios. El trabajo, sé que hay muchas organizaciones que trabajan en ello, ojalá, porque es un tema que no se ha acabado de abordar. Pero ahorita, en este día tan significativo, quiero compartir con ustedes, mujeres que están en resistencia y en rebeldía, que hay un grupo de 15 mujeres quechíes que desde su trabajo de empoderamiento, desde la resignificación de la violencia que sufrieron, han decidido hacer una demanda penal contra el ejército de Guatemala y contra quienes las mantuvieron en esclavitud sexual. Y quiero compartir con ustedes que ellas van a estar dando su testimonio del 24 al 28 de septiembre en la Torre de Tribunales, y que sería maravilloso que todas podamos acompañarles en ese hecho histórico que va a sentar un precedente en el cual mujeres indígenas sujetas de sus vidas, sujetas de su historia, van a demandar la justicia que les asiste como humanas, como parte del conglomerado de actoras y actores sociales que no estamos dispuestos a permanecer en las condiciones que actualmente permanecemos, y que vamos a continuar luchando para que toda esta realidad que nos condiciona pero no nos determina cambie.
Así que cierro con esa invitación y nuevamente agradezco el espacio. Muchas gracias, Maya.